Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Tacunan y bienvenidos a la cuarta temporada de Quilca Podcast. Hoy vamos a hablar un poco de la selva del Perú, desde una perspectiva antropológica y de una actividad económica que seguro será de mucho interés de todos ustedes. Se trata de la comercialización y además consumo de carne en esta parte del país. Para ello tenemos como invitada a Luria Cáceres Córdoba. Luria, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista que seguramente va a ser de mucho interés para nuestros teleaudientes. ¿Cómo estás? Bien, gracias Santiago. Un saludo también a todo el equipo de Quilca. Bueno, un gusto estar aquí. Bueno, para los que nos siguen en las redes, Luria Cáceres es licenciada en antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha hecho un diplomado en diseño y gestión de proyectos sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha trabajado además en el Ministerio de Educación, en las organizaciones de estados iberoamericanos, así como en el Ministerio de Vivienda y Construcción y también en el Instituto Seminario de Historia Rural Andina y en el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación en la Universidad de San Marcos. Así que seguramente tenemos muchísimas cosas que hablar en torno al tema también del desarrollo profesional. Eh, ¿Cómo fue tu estadía en San Marcos? Porque tú eres de una promoción no tan antigua, más reciente. Sí, yo fui de la última generación de estudiantes que tuvo el privilegio de tener profesores como Carlos Iván de Gregori, Fuensalida, Matos Mar. Bueno, él venía de cuando en cuando a dar clases magistrales también. Em, Esa última etapa fue interesante en comparación a otras generaciones que vinieron posteriormente, porque, bueno, ellos tenían más conocimiento del aspecto bibliográfico, literario, pero no el pensamiento de la reflexión cotidiana de estos pensadores, que en el tema de sus exposiciones en clase sí nos lo hacían notar. Entonces hacían una articulación entre la problemática social y también las experiencias de trabajos de investigación que venían haciendo. Entonces trataban de explicar la situación del Perú contemporáneo en esos años, 2007, 2008, 2009, con las comparaciones que ellos ya tenían de estudios previos, ¿no? De investigaciones en el IEP, sobre todo en el IEP. No, y además también una época muy interesante, dado estos cambios, ¿no? Ujú. Tanto en orden político y económico también. Salíamos de una situación bastante compleja y creo que la universidad, en el caso de San Marcos, comenzó a tomar además un fortalecimiento en cuanto a su actividad académica, que siempre lo ha tenido, pero que con la intervención militar, de alguna u otra manera, habían pues algunas restricciones, ¿no? Que tú ya no gozaste de No, este yo escenario. estuve más en la época del bypass, o sea, la lucha era con la Municipalidad de Lima, con Castañeda. Eso principalmente, ¿no? El gobierno, la última temporada del gobierno de Alan García, el Baguazo. Esa era mi coyuntura en la época que estaba en la universidad. Y cuéntame, ¿en algún momento participaste de alguna marcha, Claro, de alguna era como un movilización? deber estudiantil, ¿no? Participar, Pero de manera consciente, ¿no? claro, de manera consciente. Sí, así Porque es. en las marchas, pues, yo también he Sí, participado en salíamos a algunas de a ellas. las calles, íbamos hasta la Plaza San Martín, a Bancay. Claro. Ya cuando Genial. venían las bombas lacrimógenas ya corrías, pues, ¿no? Pero sí estabas hasta el pie del cañón. Bueno, nosotros, los de San Marcos, siempre hemos tenido la característica, pues, de ser unos atletas, ¿no? Sobre todo en esas circunstancias. ¿Por qué San Marcos y no otra universidad para estudiar antropología? Incluso antes de estudiar una carrera, yo ya quería entrar a San Marcos. Lo que pasa es que mis padres y tíos han estudiado en la década del 80 en San Marcos, en la Facultad de Derecho, Economía. Entonces yo como que desde niña tenía en mi mente la idea de ingresar a esa universidad,
Además porque leía sobre personajes de la historia peruana y bueno, la gran mayoría ha estudiado en San Marcos y quería ser parte de ese legado, de vivir esa experiencia. Entonces yo no pensé tanto en otra universidad, yo dije, voy a entrar a San Marcos y listo. O sea, Ujú, no comparé. ujú. No sé si debía hacerlo, pero Y en el caso de la carrera que eliges, ¿hay algún antecedente en la familia, alguien de ciencias sociales también, no, o ninguno. completamente ajeno? Ajeno, pero ya tenía libros de antropología social y cultural en mi biblioteca, porque mi papá llevaba cursos de antropología en la Facultad de Derecho. Entonces, como que él me introdujo, ¿no? A autores como Ralph Bolton, Margaret Mead, Lucy Meyer, y también tenía libros sobre la diversidad cultural en el mundo. Entonces, por ahí me fijaba más, Ujú. claro, del aspecto más bibliográfico. Allí es donde empecé a conocer el campo de la antropología social principalmente, ¿no? Porque, bueno, hay otras ramas, pero en San Marcos es solo antropología social. ¿Y has sido una alumna disciplinada? ¿Has terminado en los 5 años o has llevado No, algún año 5 años y adicional? medio, porque yo sí tuve complicaciones con la tesis. Sí, o sea, reformulé la tesis. Antes no era el tema bueno, de la tesis ahora que estamos trabajando para que sea el libro, era otro tema. Era sobre mercado de hierbas naturales en La Parada. Hay todo un circuito Claro, también de claro. feria de venta de plantas medicinales. En eso quería trabajar, pero ya, bueno, ya. Luego tuve otro enfoque y, bueno, me, este, me fui más por el tema del comercio de carne de monte en Loreto principalmente. Genial, sí, porque cuando estábamos rastreando un poco, estábamos haciendo la radiografía, encontrábamos ahí que había como que las fechas no cuadraban, más o menos, decía Ajá. de algo raro. O jalaste en algún curso, teníamos esa No, duda. no, no. Genial. Ahora, em, cuando tú desarrollas tu actividad de antropología como estudiante, ¿cuál era el pasatiempo preferido de tu grupo? Me imagino pues temas de salidas de campo, visitas a algunos lugares extraños. ¿Qué era el hobby más o menos que practicaban relacionado al tema de la antropología? No teníamos trabajo de campo institucionalizado en nuestra escuela. O sea, dependía mucho de la preparación del sílabo, del curso de cada docente. Teníamos profesores en donde no teníamos ninguna salida, todo era bibliográfico. Pero para un antropólogo eso resultaba pues casi terrible, ¿no? Sí, bueno, el tema también eran los fondos, no había presupuesto, no había trabajo de gestión, entonces ya cada docente como que se las ingeniaba. Las primeras salidas de trabajo, bueno, etnográfico, los hice con la profesora Mercedes Giseque para Antropología de la Educación, también para un curso que se llamaba Cultura, Desarrollo y Sociedad. Entonces, por ejemplo, íbamos a hacer etnografías a colegios de La Parada, a ONGs también que tenían su público beneficiario en esas instituciones de La Parada y sobre niños trabajadores. Entonces íbamos principalmente a esos lugares a hacer etnografía 3 veces por semana. Eso fueron, a ver, tercer año de mi carrera. Luego ya propiamente como trabajo de recolección de información y y aplicación de encuestas sociales la hice en cuarto año y quinto año con el profesor Arroyo, Roberto Arroyo. Roberto Arroyo, con Ujú. él. Él nos llevó ya, o sea, por ejemplo, él tenía como una consultora con una colega donde daban servicio a empresas de hidroeléctrica, el Platanal, por ejemplo. Entonces nos llevaban a Yauyos a hacer. Claro, es de la Sierra Central, pues. Sí, entonces nos llevaban por allá a Cañete, Yauyos, y aplicábamos lo que son encuestas sociales, también mapeos, algunas entrevistas a las comunidades que son parte de la población de impacto de esta hidroeléctrica. Entonces allí empezamos, cuarto, Genial. quinto año. Ujú. Sí, bueno, creo que en realidad eso es parte de una naturaleza en el curso, sobre todo, ¿no? Antropología. Pero en todo caso, la parte que compensaba era la parte teórica, o sea, una buena Sí, formación teórica.
que creo de alguna otra manera es la base también para después comenzar a hacer estos trabajos de campo en el registro visual, en las encuestas y todo lo que es la parte metodológica que como antropólogo seguramente tienes de formación. Sí, pero principalmente trabajé, bueno, con este profesor, con la profesora Mercedes dice que el padre Reagan también, con el padre Reagan nos enseñó bastante porque él incluso primero nos, como que nos surtió en el hecho de que prepárense viendo primero el material antiguo, por así decirlo, ¿no? Las etnografías, de cómo se hacía una etnografía en la década del 70, del 80, cómo se recogía la información, desde lo más simple hasta ya lo más complejo, ¿no? Cuando ya quieres tú explicar de una manera un poco más teórica. Claro, ir Sí, teorizando, sí. ya. Entonces, pero desde lo más simple. Entonces, como que con esos profesores yo he sentido de que sí nos han presentado una visión más metódica de lo que significaba también la carrera. Porque antes, otros profesores en realidad no eran como que, ya, léete la bibliografía tal, tal, pero ya tú, como que analizando los textos te dabas cuenta, ¿no? Claro, hay un tema de autoformación también, ¿no? Exactamente. Creo En que San San Marcos Marcos. es autoformación pura en realidad. No tanto si pura, pero al menos Sí, tiene que sí. tener un cierto porcentaje y además también en ese interés es que vas descubriendo algún tema que finalmente llama tu atención y ahí enfilas, ¿no? Sí, o sea, no es que los profesores te dicen, mira, ni siquiera en el curso de metodología, no es que te digan, ya, vas a elaborar tu proyecto, punto A, punto B, punto C, lo vas a hacer así. No, te dan un esquema y luego te dicen, ya, bueno, busca la bibliografía y tú misma eres, ¿no? Entonces ya tú empiezas como que a esbozar y luego ya les presentas a ellos y ellos te dicen, ¿no? Si estás por la línea adecuada o de repente te falta reestructurar, ¿no? Adecúa más incluso tu problemática, está siendo muy general, Claro. sintetízalo, ya entonces ahí te van. Yo me imagino también, y no es para Ujú. disculpar a los profesores de San Marcos, que son muy buenos, también es por la cantidad que en algunos casos tienen en salones, ¿no? Yo también dicto en una universidad y hay veces he tenido la suerte de que me han tocado salones pequeños y entonces el trabajo se hace casi más personalizado, es casi una asesoría, ¿no? En donde tenemos el tiempo para ir revisando los avances, corregir, incrementar, hacer sugerencias. Pero ya cuando es un salón o casi un auditorio, ¿no? De 30, 40, ahí la cosa es más complicada. Entonces, me imagino que también va por ahí. Sí. De todos los cursos que has llevado, ¿cuál es el curso que te ha parecido más complicado, o en realidad ha sido más complicado para ti, donde te has tenido que desvelar, buscar información, solicitar de pronto un examen, no sé, para poder recuperar nota? Creo que los de integrado, matemática, economía, sí, esos eran. Ya los de carrera no tanto. ¿Tú Creo también que eres de mi club, los que han huido un poco del tema de los números para sí, refugiarse en la letra? sí, también. Pero creo que depende también de cómo nos han formado en la educación básica, ¿no? Antes era más memorista, como que ya apréndete las fórmulas para que lo apliques de una manera muy mecánica, entonces como que no nos han ayudado a amar la matemática o a sentir la aplicación en la cotidianidad. Cosa que ahora el nuevo enfoque sí lo está viendo, pero en mi época no era así, pues. Claro. Bueno, yo también escapé un poco de las matemáticas, me refugié en la historia. eh, y justo el año que entré, y esto siempre lo cuento porque el año que ingresé, justo cambian la malla curricular y introducen un curso de introducción a la estadística, ¿no? Que fue un Ah, yo dolor de también lo cabeza tuve, sí, sí, en algún sí, momento. sí. Pero bueno, los amigos de matemática, que es una facultad que está cerca, ayudaron muchísimo, ¿no? Porque era una manera, pues, de poder agenciarse de algunos tips que para ellos, pues, introducción a la estadística es el primer curso básico, ¿no? O sea, hasta se ríen cuando llevan ese curso porque son chicos que dominan mucho. Pero bueno, es parte de, ¿no? Ahora, eh, cuando nosotros hablamos de estos cursos complicados y nos hablas también de los cursos de especialidad, eh, ¿algún profesor en especial marcó un poco cierta tendencia o generó en ti alguna admiración para poder seguir esa línea de trabajo de investigación? ¿O finalmente después fueron otros profesores que Fueron surtidos, no tendría como un nombre específico. Fueron varios profesores en realidad que me ayudaron. Desde mi asesor de tesis, Roman Robles, que me ayudó bastante
como que en la presentación ya metódica de la tesis, a reformular incluso muchas de mis preguntas, a darle un enfoque más humano, porque yo antes lo redactaba de una manera como muy normativa. Entonces como que Muy estaba dejando, esquemática. sí, muy esquemática, era un Ujú. poco rígida. Claro, y para un antropólogo pues Sí, tiene que ser mucho sí, más pues. descriptivo, O ¿no? sea, sí lo tenía, pero tenía duda de ponerlo de esa manera. No me sentía tan profesional, por así decirlo. Ujú. Entonces, pero ya bueno, él me explicó y me orientó bastante. También tuve ayuda del profesor Pedro Jacinto, que fue él también mi profesor de seminario de tesis, junto con el profesor Golte. Por ejemplo, ellos me ayudaron a delimitar aún más el tema de mi tesis, porque yo lo abordaba demasiado, o sea, demasiado amplio, era para nunca acabar. Claro. Sí, entonces sí, ellos me ayudaron ya. Céntrate en una sola problemática y a partir de eso ya desarrolla el tema. Entonces me ayudaron bastante revisando los borradores iniciales. O sea, yo terminé el último seminario 2012, sí, ya con el borrador para presentar. Ya, pero por motivos laborales, 2012, habré demorado 3 años, 4 años. Claro, O sea, porque sí lo he tu tesis es del presentado. 2017. Sí, entonces, por motivos laborales, o sea, tenía como que trabajar y digo, no, ya estoy, como que atrasándome. Paraba 6 meses y me ponía a redactar. Ya iba donde los profesores, les presentaba, volvía a trabajar y así estaba, pues, ¿no? Y mientras tanto salían otros artículos y tenías que incorporarlos. Sí, Claro, esa es la dificultad cuando uno se demora un poquito en sí, los tiempos, ¿no? sí, por el tema económico en realidad no podía. Hasta que dije, no, ya, me voy a dejar de vainas. Y ya, pues ahorré un dinero para poder sobrevivir en realidad y ya terminar la tesis, ¿no? Y bueno, presentar el expedito y bueno, que mis asesores lo lean, ¿no? Los profesores, jueces, creo, sí. El jurado. El jurado lo lea, esperar también sus observaciones, como un mes, mes y medio, te hacen esperar y ya haces nuevamente el levantamiento, lo vuelven a leer y te dicen ya, ¿no? Ya está listo. Pero no te quejes, ¿ah? Ahora con el Sí. tema de la virtualidad, la cosa va mucho más lenta. Ah, Incluso sí. hasta para poder No, pero registrar lo y lento sacar. era mío, de mi parte, no la de ellos, porque un mes, mes y medio, como que lo he esperado también, ¿no? Sé que ellos están en sus cosas Y tienen otras y sí, tienen actividades. otras actividades, otros tesistas también. Bueno, en antropología no hay muchos tesistas. ¿En tu época había el tema de estos exámenes de suficiencia académica para Sí, optar el grado? sí, el curso, el examen y la tesis. Yo opté por tesis. De mi generación soy la única mujer que ha presentado tesis. Ah, genial. Sí. Bueno, yo también ahí, en mi época había todavía esa modalidad y el profesor del seminario de tesis nos amenazó, nos dijo, si ustedes dan examen, que yo lo voy a tomar, lo jalo. Usted tiene que escribir, nos decía. Los científicos sociales tienen que contribuir al debate bibliográfico, ¿no? Y cada vez que me lo cruzo, porque está vivo, es docente todavía en San Marcos, le agradezco mucho, porque en realidad la ventaja que uno tiene cuando uno escribe una tesis es lo que ahora tú vas a tener, la posibilidad de publicarlo, ¿no? Y es no solamente un crédito en tu hoja de vida, sino una satisfacción de poder tener una publicación, ¿no? Hablando de tu tesis, es una tesis de licenciatura, un trabajo muy interesante que la has titulado El gusto por la carne de monte, redes de comercialización y consumo en el mercado de Belén de Iquitos. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir esta tesis? El primer borrador fue año y medio. Primero era, a ver, cuando estaba en seminario, en realidad lo que hacía era em, como que recoger información etnográfica y bibliográfica. Entonces hice primeramente el trabajo de campo, ¿no? Hacer las entrevistas en el mercado de Belén, algunas también amas de casa de Iquitos, y con la ayuda también del CAP pude viajar a algunas comunidades, Cocama, Cocamilla, sí, principalmente eso. Y también por mi cuenta, también algunas comunidades mestizas de la ribera de Lucayali. Entonces yo recogí información de cazadores, campesinos, amas de casa también. Era diverso. ¿Y por qué Iquitos? ¿Por qué no otra zona de la Amazonía? Porque también esta recurrencia en la comercialización, ¿no? de carne de monte, como
como lo has denominado, se desarrolle en otras regiones. ¿Por qué Iquitos? Porque es el principal centro de abastos de la Amazonía y el mercado de Belén a ver, a diferencia de las otras regiones, tú puedes ver en el mercado de Belén una serie de gama surtida de oferta de carne de monte. Ves desde carne de lagarto, mono, majás, em, venado, ¿qué más? Carne de tortuga, de diversos tipos, que en otros mercados, por ejemplo, Pucallpa, Yurimaguas, no lo ves así. O sea, tan libremente y tan grande. Hay una zona específica de Iquitos, el mercado de Belén, del mismo mercado incluso, es como, a ver, una, 2 cuadras donde te venden pura carne de monte. Entonces es un sector bien conocido. Y además porque yo ya tenía conocimiento de ese mercado desde la niñez, la juventud. Tú eres de la zona. No, mi mamá, de parte de mi familia materna es de Loreto. Ah, bueno, ahí entonces Sí, una relación muy, Emic. claro, Sí, ¿no? Ah, perfecto, está bien, pues, ¿no? Ese es un buen punto, ¿no? Para los que desarrollan temas de investigación, a veces siempre nos preguntan de por qué eliges este tema en esta región, en este distrito. Siempre hay una relación con ella, ¿no? sí. Mi tesis de licenciatura también es sobre comas, y entonces siempre me dicen, ¿por qué? Es que vivo en Comas, ¿no? No he nacido ahí, pero vivo en Comas. Entonces, Yo he crecido en Comas también. claro, sí, veía que en tu hoja de vida has estudiado en el Colegio San Martín, Sí. 2077, Y un año, y luego toda la secundaria en el Carlos Vice. en el Carlos Vice. Sí. Claro, claro, sí, sí, Mm. interesantísimo. Eh, ¿Y cómo nace tu interés por el tema en esta región del país? Ya, eran sobre todo recordando la historia de mis abuelos. Como estaba mencionándote, bueno, ellos no son propiamente de Iquitos, sino de un pueblo de la ribera del río Ucayali. Bueno, es un pueblo ya de mestizos que han colonizado el pueblo de Mahuizo, por así decirlo, también sacando a los primeros pobladores Cocama. Ya se adueñaron del territorio. Eso era como que lo común en aquella época, de la época cauchera y posterior a la explotación de las gomas, bueno, los árboles gomeros y de la explotación también de pieles y carne, que era principalmente lo que se explotaba en la selva, ¿no? Entonces, yo desde niña, tengo uso de memoria, 8, 10 años, iba como que cada 2 años a la selva. Mi mamá me llevaba porque se dedicaba con mi padre en la época de verano aquí. Se iban a la selva a vender productos, comercio, desde ropa, cosas víveres, se iban allá. Entonces yo veía pues no cómo era la dinámica de estas comunidades campesinas, ribereñas, ¿no? Entonces desde niña veía cómo era el sistema de la caza. Por ejemplo, los que se dedicaban a la caza eran los hombres, se iban en grupos de 4 o 5 Monte al adentro. monte, sí, 2 días, 3 días. Los veía con las escopetas, los perros. Luego regresaban y te traían desde un sajino inmenso y también un jabalí trayendo así entre 3, 4 cargando, ya con todas las vísceras limpias, ¿no? Traían, depositaban en las casas, lo dejaban ahí y las mujeres se dedicaban a preparar la carne. Que preparar la carne significa como que eh, trabajar el proceso de Quitarle la piel, ¿no? sí, quitarle la piel y la conservación. La conservación implicaba desde, bueno, quitarle la piel, hacerlos como En en trozos, en filetes, lonjas. sí, en lonjas largas, echarle sal, ponerlas al sol a veces, o si no, en barbacoas grandes las ahumaban. Ahumada, claro, es espectacular. Entonces lo guardaban en canastas de hoja y eso les duraba a ellos todo el verano. La época más rica en casa es la época de invierno allá, ¿no? Que son meses desde quincena de diciembre hasta marzo, abril, todo lo que, lo que dura la creciente de los ríos, la época de la inundación. Claro, el río es vida, como dicen, ¿no? Y ante mayor presencia de caudal de agua,
tema de la vegetación, los animales, aunque la selva en realidad es espectacular, porque tengo amigos que no he tenido el gusto de ir, pero amigos que me cuentan pues que en todas las temporadas, ¿no? Hay animales de día, de noche, o sea, aparecen y por el tema de la migración, es realmente fascinante. ¿Y tú a los cuántos años llegas por primera vez a la selva? Yo me acuerdo desde los 6, 7 años. Sí, ya, o sea, Y cuando ya tú más o menos tomas conciencia, cuando llegas, y qué es lo primero que te sorprende, porque a los 6 años uno todavía está en el otra, olor ¿no? a tierra húmeda, los vegetales, los sonidos, escuchas de todo escuchas, desde el aleteo de la luciérnaga, de los pajaritos, de Y todo. ahí durmiendo en tu mosquitero para que no. Sí, para que no me piquen los zancudos, eso sí era mi calvario. Entonces, esa me imagino, debe ser pues un tema de la primera dificultad cuando ya comenzaste a desarrollar tu tesis, porque has tenido que hacer trabajo de campo. Sí. Y sobre todo delimitar, porque este fenómeno, si bien arranca, por ejemplo, en una comunidad campesino nativa que explota, bueno, hace el tema de la caza para la venta en los mercados o el mismo consumo local, ¿cómo llega al mercado? Esa es otra chamba difícil también de poder delimitar. Para eso me ayudó que justo en esa época fui de visita con mis familiares en Iquitos y de nuevo, ¿no? Fui a ver al mercado, así como curioseando. Y dije, uy, carne de monte, dije. Bueno, pero yo sé de dónde sacan esta carne. Y voy y pregunto, ¿y de dónde la están sacando? ¿De quién te lo surte? Ya, las mismas vendedoras te dicen. Pero, ¿y te fluían la información? Porque, por ejemplo, si Claro, tú vas a cuando... un mercado, No, aquí tú preguntas algo, como- dice, de la municipalidad, no. fiscalización. Primero no, cuando tú preguntas de una manera muy espontánea, sí te sale, sí te sacan la información. Pero ya cuando quieres ahondar o ser más como que minuciosa, ahí sí, pues no, ya, ¿de dónde eres? ¿Eres de la policía? ¿Eres de repente estás viniendo así, incógnita? Porque además estamos hablando, y eso lo vamos a tocar más adelante, de una comercialización que está ahí, en esos límites, ¿no? Ujú. Entre la normativa y la costumbre, entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Esa es una cosa muy, muy interesante. Em, ¿Y alguna vez cuando has estado haciendo este trabajo de campo, en el registro de información, has sentido pues, el rechazo de decir, ¿quién es usted? ¿Por qué pregunta? ¿O siempre ha fluido la conversación, las entrevistas? Con las vendedoras del mercado, sí, en un inicio, pero bueno, les explicaba que era, bueno, bueno, en ese entonces, ¿no? Estudiante de San Marcos, luego ya cuando fui egresada, que el tema es principalmente para la elaboración de mi tesis, ¿no? Entonces, ellas siempre me decían, bueno, te podemos ayudar, ven a tal hora, o sea, no se les puede entrevistar a la hora del comercio, ¿no? Sí. Sí, están ocupadísimos. Entonces, se preguntaban, pero bueno, iba con mi carnet también de universitaria y eso me abrió puertas, por así decirlo, porque si iba así nomás, no, no, ¿quién te va a hacer caso? Claro, pero De repente eres de la policía. en la época que fuiste, mostrar un carnet de San Marcos ya no era tan peligroso Sí, como en pues, en los 90 o los ah, 80, ¿no? claro, sí, pues, no. Sí, bueno, en la selva sí, los sanmarquinos, ¿no? Tienen cierto prestigio, es así, es la verdad. En la selva, pues, se sabe que hay un centro de medicina tropical, ¿no? O sea, San Marcos, en todo el Perú, pero en la selva de manera específica, hay una fuerte presencia en donde se han desarrollado y han trabajado, pues, justamente este tipo de enfermedades dérmicas que hasta el día de hoy sigue siendo uno de las facultades que lidera en toda Sudamérica, porque Mm. el Perú es tan fascinante que tiene también estos espacios ecológicos en donde hay este tipo de dolencias que justamente son trabajadas y analizadas y estudiadas por los médicos de estas facultades que luego después, ¿no? Trasciende en cuanto a las investigaciones también. Pero bueno, San Marcos y ser sanmarquinos pues siempre va a ser sinónimo de orgullo y siempre vamos a ser recibidos en buenas partes del país. Pero me imagino que en este tema del contraste entre la costumbre y la tradición versus el tema de la normativa y la legalidad, es un aspecto que tú también trabajas mucho en tu tesis, ¿no? Y que de alguna u otra manera, pues, se analiza en casi los dos últimos capítulos, ¿no? Ujú. Bueno, en lo común la gente, bueno, los vendedores saben que está prohibido, hay una norma de la Ley Forestal de Fauna y Flora Silvestre, pero
bueno, la norma está hecha no ha sido hecha en realidad con un sentido intercultural, ¿no? Entonces a ellos no se les ha consultado nada, ni tampoco se ha desarrollado una dirección de consulta en la región del Loreto, nada, como para ayudar también a que ellos puedan como que ir cambiando su economía, ¿no? Entonces, si ellos bien saben que está prohibido, aún así lo venden porque ya desde el propio fenómeno de la inmigración y el crecimiento poblacional de la ciudad de Iquitos, ya la gente que viene de las riberas del Ucayali, del Marañón, de los ríos afluentes, ya venían con estas prácticas de consumo alimentario. O sea, en sus comunidades o en sus pueblos, es común la caza de carne de monte, la caza de animales silvestres para el consumo. Entonces ya cuando llegas a la ciudad también quieres comer, ¿no? Porque está la idea de que esta carne es sana, es más natural. Ellos tienen la idea de que no tiene conservantes, no tiene químicos en comparación del pollo o la res. Si bien Ni grasa tampoco, sí, ¿no? porque es carne, Bajo en grasa. carne magra. Pero aún así, bueno, también comen las otras carnes, pero quieren darse pues ese gusto de lo que sus padres, sus abuelos comían y les daban a ellos también de niños, y por eso hasta ahora se sigue vendiendo. Y bueno, se sigue preparando en la dieta cotidiana, desde guisos, sopas, etcétera, ¿no? Claro, pues sería inconcebible ir a un pueblo en la Amazonía, en la parte más alejada de las zonas urbanas y encontrar, pues, no sé, un pollo bróster, ¿no? O sea, tienes que comer comida típica de la región, la gente de alguna otra manera. Pero tu tesis como que trata, por lo que he leído, trata un poquito de trabajar el tema de la racionalidad, que creo que es el sentido también de la propuesta de la tesis, porque más allá de analizar esta problemática entre lo legal y lo ilegal, creo que la representación de este uso racional de los recursos, creo que está ahí como un hilo transversal, casi invisible, que a través del texto se puede evidenciar, porque tú no haces una condena, ¿no? de la ilegalidad, sino más bien intentas, creo, llamar la atención en el sentido de, bueno, perfecto, esto es parte de una costumbre, pero hay que ser también conscientes de que hay animales que pueden desaparecer por una caza incesante, etcétera, etcétera. No es el consumo lo que a ti en realidad te preocupa. Creo en la tesis lo que te preocupa más es el tema de la comercialización. Quizás incluso Sí. estos personajes intermedios que vemos ahí, que son los que finalmente sacan el mayor lucro porque son los que generan estos mercados y estas necesidades, y no el nativo que va y caza y lleva a su hogar para el sustento de su familia, porque en la selva, pues, la Amazonía te brinda, ¿verdad?, lo que tú necesitas para vivir. Y esa conciencia racional, creo, está de manera intrínseca también en los pobladores nativos, pero que de alguna otra manera se ven forzados a cambiar cuando encuentran este tipo de demanda, ¿no? Porque si es que hay gente que compra y consume y hay gente que surte y brinda estos productos, ¿no? Claro. Además, el Perú principalmente es una economía informal. O sea, la gente tiene también necesidades básicas que tiene que solucionar del día a día. Entonces ellos ven que, bueno, en el comercio de carne de monte, una fuente de ingreso. Entonces, ante esa necesidad, ¿qué puedes tú también decirles? Deja de hacerlo y a ver, busca otra actividad. Lo quieren hacer, pero si no tienen apoyo, ¿Qué? ¿cómo, ¿Qué? cómo van a cambiar? No es como en la selva central en donde como que han cambiado, ¿no? El cultivo de la hoja de coca por el cultivo de cacao, café. O sea, Y eso, porque en algunas sí, partes nada más, ¿no? así es, porque tienen todo el tiempo el financiamiento. Justo hoy día estábamos hablando, bueno, no sé si lo puedo. Ya, por ejemplo, esta semana he ingresado a trabajar en el Ministerio de Cultura y hemos tenido reuniones multisectoriales con la comunidad, con la Federación de Comunidades Yanesha de la Selva Central. Entonces, por ejemplo, ellos hablaban también de la problemática de la hoja de cultivo de coca versus, por ejemplo, las plantaciones, los proyectos de cacao y café. O sea, es verdad, o sea, solo un grupo accede a estos proyectos de financiamiento para estos proyectos de cultivo alternativo. Y otro grupo de comunidades no puede acceder porque tampoco hay carreteras que te ayuden a llevar tu producto a los mercados centrales Permitir el o ingreso de permitir insumos, ¿no? Que es exactamente. básico. Exactamente, entonces hay muchas brechas
Entonces, por más que tú digas ya, busca una actividad alternativa para que sobrevivas y dejas de estar en el lado, pues, de la liminalidad, ¿no? De la anomia, por así decirlo. No se puede, ¿no? Las necesidades son del día a día y ellos han visto eso. Entonces, pero el cazador no solamente vende carne de monte, vende plátano, la yuca, el arroz, y uno de sus productos es también la carne de monte. Entonces vende de todo un poco para abastecer a los grandes mercados de la Amazonía. Entonces ya es como que y la misma población también sabe que está prohibido, pero no le importa tanto, o sea, no es tan consciente. ¿Por qué? Porque dicen, ¿no? Y es también entendible. Si tú vas a un mercado y ves que están vendiendo, ¿qué es lo primero que tú dices? Ah, entonces está como que es normal, ¿no? Que vendan. O sea, la municipalidad o el gobierno lo permite porque yo lo estoy viendo. O sea, la lógica común te dice eso, ¿no? Si lo ves, porque es aceptable. Entonces no hacen más, o sea, no reflexionan más allá. Salvo cuando ya en la época de verano allá, que es los meses de invierno aquí, cuando ya los ríos están menguando, están secando, ven que la, el tamaño de las especies de carne de monte, por ejemplo, un venado, un majás, se acorta, se achica, ahí se dan cuenta, uy, ¿qué pasó, no? Pero si antes estaban más grandes, ¿qué pasó? Están cazando de repente Crías. crías, ¿no? Ujú. Están cazando crías, no están dejando que se desarrolle de una manera, Una reproducción. ajá, como antes era, ¿no? Porque antes sí se cazaba el animal adulto principalmente. Y macho, porque la hembra de alguna otra manera generaba ese sentido de reproducción. Pero, y eso además es un conocimiento que viene desde épocas milenarias, ¿no? Desde los primeros cazadores, los primeros pobladores aquí en el Perú, siempre se consumía al macho. En las evidencias arqueológicas que se han hecho los estudios, dan cuenta de que el consumo de animales, ¿no? En la casa eran de machos, justamente, teniendo esta observación, me imagino, en su momento de que la hembra pues genera este tipo de reproducción. Entonces, pero bueno, es parte de, Era una y eso es lógica lo más interesante. sostenible, ¿no? Porque, o sea, pensabas también en qué es lo que qué es lo que van a tener tus nietos, tus hijos, tus nietos en el futuro. Ahí está el pensamiento racional del cual yo te hablo, que de alguna otra manera llega al poblador cuando ve que ya tiene que adentrarse más Sí, para poder ahora capturar, sí, en estos más años es tiempo, más así. dificultad, y cada vez Sí. las especies son de menor tamaño. Entonces, ahí es donde primero comienza a darse cuenta y es consciente de que algo está pasando y él no está contribuyendo, ¿no? Entonces, porque claro, ingresar al monte, a la selva, es complicadísimo, ¿no? Igual no he tenido el gusto, pero ya habrá esa oportunidad. Tú de antes nos mencionabas algo que no quiero perder en memoria. Me hablabas de este tema de algunas poblaciones amazónicas. Y un antropólogo, retomemos un poquito el tema de la formación, necesariamente tiene que al menos conocer, hablar o entender algún tema de dialectos amazónicos o de pronto de quechua. Hay también este interés en la carrera, porque cuando un antropólogo ingresa, por ejemplo, a una comunidad, y no conoce el tema lingüístico, como que siente un cierto distanciamiento y las personas a quienes van a abordar también tienen estas dificultades. En el caso tuyo, ¿hay De la algún lengua, por conocimiento ejemplo, sobre? tupi no conozco, pero sí, o sea, sí conozco como términos, loretanismos. O sea, hay algunas palabras que incluso en el glosario de mi tesis está, que si, bueno, un citadino de la costa o sierra no va a entender, pero yo sí les entiendo cuando me hablan, ¿no? Entonces, además ellos también ya están bastante, como que hay bastante mestizaje, entonces te hablan fluidamente en español, claro, agregándole los términos loretanismos que son en realidad también, es como una mezcla entre quechua, el tupi, así es como que Claro, tienen influencia también. lo que Guamán Poma de alguna otra manera desarrollaba, que era el quechuañol, ¿no? Es esta Ujú. combinación de quechua y español que el doctor Macera también en algún momento tenía esta fascinación cuando conversaba con el retablista Urbano Rojas o otros artesanos de la Sierra Sur del país, ¿no? Em, Cuando nosotros revisamos tu tesis, vemos como lo que tú nos has mencionado, el tema de la falta de trabajo, ¿no? Eh,
para los pobladores nativos, pues resulta interesante siempre tener este contacto con la naturaleza porque es su fuente de trabajo finalmente. No hay otra actividad económica que les sea más rentable y más fructífera. Así es, o sea, turismo, o sea, bueno, ahora está en boga el turismo vivencial, pero hasta para eso tienes que tener, pues, recursos, financiamiento para construir ¿cómo le están llamando? Cabañas vivenciales en la copa de los árboles, o acondicionarlo de una manera que tú puedas darle los servicios básicos a un turista X, ¿no? Ya sea nacional o extranjero. Pero para eso necesitas también inversión, no hay financiamiento. Y el canon que llega de las petroleras luego retorna porque no hay proyectos. Entonces ya están así. Es más así como que siguen viviendo en realidad de las fuentes primarias. ¿Tú piensas, al menos yo lo creo así, que en pleno siglo XXI todavía como que seguimos explorando la selva, no terminamos de descifrar todo este enigma que tiene esta región? ¿O ya piensas que de pronto pues conocemos casi todo de la selva y casi no hay mucho por descubrir? No, todavía falta por seguir conociendo el tema, por ejemplo, de las plantas medicinales. Es todavía como que estamos en la punta del iceberg, ¿no? Sobre eso. Y además porque a ver, por ejemplo, también estos días hemos estado conversando justo con el pueblo Yanesha también de eso, porque también pidieron conversar con el MINSA. Hay un desdén todavía por el conocimiento de los curacas, de los sapus, ¿no? Ellos tienen un conocimiento bastante profundo del contenido, la sustancia incluso química de las particularidades de las plantas medicinales. Por ejemplo, en el pueblo Yanesha se identificó que no han habido casi muchos casos de mortalidad por COVID, porque ellos aparte, antes incluso de la vacuna, ellos se han fortalecido con plantas como el matico, la chuchuguasa, y plantas que ellos mismos conocen, o sea, ni bien sentían los síntomas, lo consumían. Entonces eso les ayudó a fortalecer su sistema inmunológico. Una medicación natural, de sentido Sí, herbolario. así es. Incluso el representante del MINSA de la Dirección de Pueblos Indígenas identificó eso, ¿no? Que no ha habido tantos casos en las poblaciones de Yanesha, por ejemplo, en comparación con otras poblaciones, por ejemplo, los Shipibos o los Aguajún, bueno, de Amazonas y de Ucayali. Pero a veces la sabiduría y la cultura popular, pues, ¿no? Es Ujú. como en las zonas citadinas, como en Lima, por ejemplo, en los distritos, cuando hay este tema de crisis económica, salen a relucir los comedores populares, las ollas comunes, estos espacios autogestionarios, ¿no? En el caso de la Amazonía, igual, o sea, ¿qué es lo que tienen, qué es lo que los rodea y qué es lo que les provee? La naturaleza tiene que curar también sus heridas y cubrir ante cualquier falencia del Estado en una presencia tangible, o sea, no es teórica. Tú que has recorrido la selva, pues has notado una ausencia del Estado, y es por eso que estos curacas, ¿no? Estos señores regionales tienen un liderazgo, Sí. a pesar de que no forman parte de un sentido democrático, porque a veces no eligen, sino es un tema casi herencial, ¿no? Hay una línea familiar que se sigue, pero nadie discute este liderazgo porque estos dirigentes, estos curacas, de alguna otra manera encierran el sentir del pueblo. Y en la medida que soluciona los problemas colectivos, pues Son hay un funcionales. respeto. Así es, claro, hay un respeto y una consideración por el trabajo que hacen. Sí, y en el tema de la fauna silvestre, uy, no, por ejemplo, cuando yo hice la tesis, veía en bibliografía, ciencias sociales, en realidad veía bibliografía antigua de la década del 70, 80 que realizaba el CAP o antropólogos que venían de Estados Unidos, que incluso ellos ya sí tenían, por ejemplo, bastante visión en el tema del consumo de carne en el ser humano, en las poblaciones amazónicas, el porqué del consumo proteico, la falta de qué, o sea, eran investigaciones bien, bastante científicas incluso, ligadas Claro, incluso a la biología en y el todo. sentido casi de la parte dietética, ¿no? Sí, Alimenticia, sí, proteínica. Claro, sí he visto algunas ajá, tesis. pero aquí en el Perú no lo tocaron. Entonces yo estaba más como que en la bibliografía más extranjera. Y lo que sí tocan este tema son los biólogos y los forestales.
Duyorian y biólogas como Ben Dayan. Ellos sí tocaban este Por tema. un tema de desaparición de especies. Sí, desaparición de especies y también sobre qué entendemos por el concepto de, de explotación forestal. Por ejemplo, Duyurani nos decía no solamente se entienda por madera, lo forestal o bosque incluye todo un ecosistema. Entonces ellos Así es. tenían más esa lógica, me gustó, entonces iba por esa línea. Em, pero sí, o sea, desde las mismas leyes y normativas no contemplan una concepción intercultural de qué entienden también las comunidades, tanto amazónicas, andinas, ¿no? Principalmente, porque, bueno, la fauna está en todas las regiones. Yo he visto esto desde el análisis del baguazo, por ejemplo, Mm, donde hay todavía esta brecha y la inexistencia de una justicia intercultural. O sea, es tan evidente darnos cuenta de eso y bueno, en temas de alimentación me imagino más. Pero en esta tesis que tienes, que ya vemos que está muy entretenida, ¿no? Y seguramente va a ser de mucho interés. ¿A cuántas personas has entrevistado en total y quiénes han sido más difíciles? Porque hemos leído que hay policías, hay comerciantes, hay consumidores, hay intermediarios, ¿no? ¿Quién de estos actores ha sido más difícil para poder sacar la información? las vendedoras, ¿no? Porque, o sea, hay una Por la situación, desprotección que tienen, sí, de digamos. miedo, desprotección. O sea, ellas sufren también la incautación de su mercadería, ¿no? Y para ellos ella es mercadería. Entonces, sufren la incautación de sus productos, pues, ¿no? Que con eso tienen que vender también y abastecer a sus propios hogares, que para eso trabajan, ¿no? ¿Y a Entonces cuántos ellos has... tenían como que, a ver, ¿cuántas habrán sido? No me acuerdo ahora, unas 10 habrán sido, 10 a 12 Ajá. entre vendedoras y vendedores, porque, bueno, por ejemplo, tienen al esposo, al hermano, a quien les surte. Sus esposos, sus hermanos son los que son los intermediarios. Luego ellos se van al puerto a comprarle a los campesinos, ¿no? A los cazadores y les llevan al mercado a surtir. Curiosidad mía, ¿qué animal más extraño has visto comercializado? Algo que tú has visto y dices, ¿qué es esto? No lo conozco. Algo que te haya llamado la atención. Sí los conocía, pero sí me llamó la atención que coman mono choro. El mono, porque es como, a ver, ¿cómo te digo? Es como un niño de 6 7 meses. Y eso fue para mí como impactante, ver la cabecita y la cola, la mano, todo eso. Sí, Claro, eso me tiene, impactó. tiene pues mucho Los parecido. herbívoros, a ver, ¿no? Ungulados, ¿no? Venado, ¿no? Ah, y la tortuga también, cómo lo venden. Despedazan todo. Las partes inferiores, superiores, gónadas, todo lo, Todo como se si, come. sí, pero lo despedazan todo y tienen la idea de que tiene cierta funcionalidad. Por ejemplo, las gónadas masculino-femenina la venden aparte para las embarazadas. Tienen la idea de que comiendo eso van a tener, bueno, al bebé de cierto sexo. Entonces, hay esta particularidad, ¿no? Pero esa parte de la tradición en realidad habría que probarlo científicamente también, ¿no? Porque, Sí. ojo que muchas de las cosas tienen cierto sentido o lógica y en algunos casos coincidencias. Esa parte sí ya no lo profundicé más, pero sí me llamó la atención, porque sí hay vendedoras de motelo donde te venden específicamente las gónadas. Y bueno, no he preguntado si de verdad es, ¿no? Pero si lo venden, alguna idea acertada tendrá, no lo sé. Bueno, a ver, es que alguno de nuestros seguidores de pronto tiene curiosidad y lo va a averiguar. Mercado, barrio, puerto. Son tres elementos que se tienen en cuenta, sobre todo cuando se habla de esta zona de Belén, ¿no? Esta zona popular de Iquitos. ¿Qué relación encuentras tú? Hay todo un circuito Es todo un económico con circuito. estos El elementos. mercado de Belén no funciona sin el puerto que está en la zona baja y el mismo barrio, ¿no? O sea, por ejemplo, el mercado está en la zona céntrica de la ciudad de Iquitos. Pero justamente por este fenómeno también de la migración ha crecido alrededor. Entonces está conectado a los barrios bajos y estos barrios bajos al puerto. O sea, el puerto conecta, por ejemplo, con el río Italia, y luego con el Amazonas, y vienen las embarcaciones y abastecen también al mercado, ¿no? Eh, el puerto de Belén, ¿no? Y también el puerto de Masusa, que sí está a kilómetros, bueno, más allá. Entonces hay una conexión
Es un circuito, no se puede entender el mercado de Belén sin esa interconexión. Y es bastante como que impactante verlo, porque es una conexión incluso de la selva misma, de la naturaleza con la urbe. O sea, tú ves directamente la ribera y todo eso. Genial. ¿Y ahora qué expectativa tienes con esta publicación de tu tesis? ¿Que es la primera publicación o ya has Sí, tenido otras? no, he tenido pequeños artículos, sí, en algunas revistas. Ya, ¿y qué te ha animado ahora para el tema de publicarlo ahora ya como un texto? Te digo yo que he tenido el privilegio de leerlo, ¿no? Me parece sumamente interesante dentro de una narrativa que también me parece muy fluida y me identifico mucho porque los libros que yo escribo justamente no son para, en un sentido académico, o a veces para leernos entre historiadores pues resulta muy aburrido. Prefiero más bien desarrollar textos que van hacia un público más masivo, ¿no? Y ese es, digamos, eh, lo que he encontrado en el texto y por eso que me parece fabuloso. ¿Qué expectativas? Yo he dejado, por ejemplo, este tema de lado por, bueno, involucrarme más en trabajos con el Ministerio de Educación, que están más enfocados en monitoreo de prácticas escolares y todo eso. Y dejé de un lado la divulgación en realidad de mi producción, bueno, por temas económicos, laborales. Y es como que una espinita que estaba en mí el querer divulgarlo también a las comunidades en las que he visitado y también desarrollar este pensamiento crítico sobre la conservación, pero desde el enfoque educativo. Yo creo que sí es importante que los niños y maestros lo puedan leer. Entonces yo estoy más enfocada en eso en realidad. Genial, genial. Vamos a estar muy atentos porque creo que encontramos una temática y a una escritora que está iniciando este trabajo y lo está haciendo con muy buen pie. No he visto muchas fotografías. ¿Se van a incluir ahora? ¿Lo tienes Solo pensado? las que están en la tesis. Sí, hay algunas fotografías del mercado y de lo que se vende. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y por qué abordarlo desde la plataforma de Kilka? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención con Fue por un esta? contacto en realidad que me pasó la voz. También tengo un compañero, Alex Akituari, pero él hizo su tesis sobre cosmovisión, sobre el agua, algo así. Entonces, él me pasó la voz, me dijo, oye, ¿te animas a publicarlo? Y ahí me informó, ¿no? Ya, pues me dio los lineamientos y ya me animé. Era como algo que también yo quería hacer. Justo mi asesor me decía, si quieres publicarlo, me dijo en el 2017, pero te va a costar algo de 10.000 soles, me dijo Wow. el tiraje. Entre todo, pero es que así era, pues, ¿no? Para hacer los libros Sí, en sí, claro. físico. Entonces me propusieron bueno, esta forma, ¿no? En versión digital. Y como ahora todo en realidad se comparte digitalmente, Y tienes la posibilidad de que dé la vuelta al mundo en un segundo. sí, entonces ya me animé. Genial. Y esa es la propuesta justamente de Kilka. Y esperemos que más autores también se animen y puedan acceder a estos servicios. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista. La verdad que vamos a estar a la expectativa por el libro, que seguramente será celebrado por las personas que de pronto aparecen ahí, porque tienen nombre y apellido las No, pero entrevistas. están cambiados. Ah, no, claro, claro, pero Sí. igual hablan sobre un espacio de Claro. interés que seguramente forma parte también de una identificación respecto a todo el escenario que ellos conviven a diario, ¿no? Sí, se van a sentir identificados. Justo cuando hubo también lo de la pandemia el año pasado, me contactaron algunas instituciones de biólogos forestales y uno que otro antropólogo para como que explicar, ¿no? El fenómeno de lo que sucedió en China, en el mercado de Wuhan, también donde se Ujú. expendía fauna silvestre, quisieron hacer una comparación con el mercado de Belén. Entonces, como que allí sí entendieron un poco más. Entonces ahí me sentí como que tocada, ¿no? Porque sí entendieron un poco más cómo es este fenómeno de la cultura, pero también de la explotación de animales, de cómo esto a veces también se puede... Pero no les contemos más a los que ellos después se interesen en buscar este libro. Muchísimas gracias por Gracias a ti, Santiago. tu tiempo. Muy bien, así terminamos una nueva entrevista
en esta cuarta temporada de Quilca Podcast. Espero que les haya gustado. Nos encontramos en otro momento. Nos vemos. Muy bien. Creo que ha salido muy, muy entretenida. Te agradezco. Ha fluido en Gracias a realidad. ti.